encantado de estar aquí. Ha sido un arduo trabajo, en tiempo récord, como ya se ha señalado, pero la satisfacción está en lo que vais a ver ahora. Creo que la información que aquí hay permite analizar el acogimiento familiar en sus más importantes dimensiones y proyectarnos hacia lo que es el futuro del acogimiento familiar en Andalucía. Voy a contar algunas cuestiones sobre metodología muy brevemente para no cansar, porque lo interesante es lo que viene después. Bueno, a ver, en esa tabla que aparece en la transparencia podéis ver en los acogimientos, digamos la estadística de acogimientos de la que partíamos en el momento en que empezábamos el estudio. Tenemos 2.937 acogimientos en Andalucía. El momento en que iniciamos esto es aproximadamente el mes de febrero o marzo de 2007. 2.937 acogimientos. Veis una columna con los porcentajes que representa cada por provincia, y a continuación en verde pues los familias y menores participantes por provincias. Como veis, hay una diferencia muy importante en el porcentaje, en la contribución de las diferentes provincias al acogimiento en Andalucía. Atraigo vuestra atención sobre los porcentajes de acogimiento que se dan en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. Si sumamos esas tres provincias, esas tres provincias reúnen el 64% de todo el acogimiento familiar en Andalucía. La muestra del estudio estuvo compuesta de 218 menores y familias participantes, lo que representa es una muestra representativa de las familias y los menores acogidos en Andalucía, y nos permite analizar los datos con un nivel de confianza bastante aceptable, del 95,5% para datos globales. Bueno, esto es lo más interesante de esta parte de la información que estamos exponiendo. Esto supuso contactar con las familias, obtener los listados de las familias acogedoras por provincia y contactar con ellas telefónicamente para pedirles su participación voluntaria en el estudio. Esto que aparece aquí, este cuadro, este gráfico resume, son los datos anteriores que hemos visto sobre el total de acogimientos, pero aparecen por un lado los acogimientos en familia extensa y los acogimientos en familia ajena. Como veis, las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz siguen siendo las que más aportan aquí, pero lo más significativo es que lo que más aportan son precisamente acogimientos en familia extensa. El contingente de familias extensas acogedoras en Andalucía supone el 84,5% del total de los acogimientos que estaban activos en esa fecha. En la muestra optamos por hacer un muestreo estratificado proporcional por provincias y por modalidades de acogimiento, y tuvimos que sobrerepresentar el estrato referente al acogimiento en ajena. Como hemos visto antes, casi el 85% de los acogimientos son en extensa, por lo tanto el 15% sería en ajena, y nosotros en la muestra vuelvo a decir, hemos sobrerepresentado esta modalidad de acogimiento hasta un 24%. El 6% que aparece aquí están constituidos, son las 14 familias acogedoras que había en Andalucía en ese momento funcionando. Vamos a hablar ahora, si os parece, un poco de los padres y madres de los menores acogidos. En términos generales, la impresión que nos producen estos datos son la impresión habitual de los estudios que analizan a los padres y a las madres de los niños y las niñas que están en el sistema de protección de menores. El perfil educativo, el perfil de dificultad social es muy semejante. En este aspecto, en este primer aspecto que veis aquí, el nivel educativo, es evidente que la mayor concentración de efectivos de padres y madres de los niños está en los niveles más bajos educativos más bajos, analfabetismo y estudios primarios sin concluir. Algo que no es ninguna sorpresa, por lo tanto, ¿no?
En cuanto a la presencia de factores de riesgo, seguimos ese perfil del que estábamos hablando antes. Quizá destacaría la presencia de toxicomanías en estos padres. Da la impresión de que el tema del acogimiento y la presencia de toxicomanías está muy relacionado. También en otras medidas, en otras circunstancias del sistema de protección de menores, pero yo diría que aquí en un porcentaje algo superior. En el caso de los padres, está esta presencia de toxicomanía muy elevada, como veis, y yo destacaría por un lado el tema de las estancias en prisión y el historial de delincuencia en estos padres, ¿no? En el caso de las madres, nuevamente el tema de la toxicomanía es muy elevado, y en la columna que aparece a vuestra izquierda, que representa que un porcentaje de casi una cuarta parte de estas madres fueron madres siendo adolescentes, ¿no? Lo cual también es un dato del perfil interesante. En general, tenemos mucha más información, o bastante más información de las madres que información de los padres. La información de los padres es mucho más infrecuente, y la mayor parte de la información en el estudio procede, un porcentaje mayor de información de las madres. En relación al consentimiento en el acogimiento, como se ve en este gráfico, parece claro que el caso del acogimiento de familia ajena se da con menos consentimiento que el resto de las modalidades, muy especialmente si se ve que la mayor parte de los que no obtuvieron consentimiento proceden de esta modalidad de acogimiento, y nos fijamos en que el acogimiento de ambos progenitores es muy elevado tanto en la modalidad de acogimiento en familia extensa como en urgencia. Esta información está relacionada claramente con las modalidades de acogimiento, las formas de constitución del acogimiento, de manera que los no consentimientos se vinculan claramente a los acogimientos judiciales. Mientras que entre extensa y urgencia pues es más frecuente el tipo de acogimiento administrativo. Aquí tienes un cuadro que analiza la frecuencia de los contactos entre los padres de los menores acogidos y estos menores. Entonces, lo primero que yo destacaría de esta información es la barra naranja, la parte de la barra que está en color naranja. Y es porque esta barra significa que no hay contactos. Atraigo vuestra atención sobre el hecho de que en el caso del acogimiento estamos alcanzando un acuerdo, digamos, que no hay contactos en el acogimiento en ajena con padres cerca del 80%. Algo parecido ocurre aquí, mientras que en las modalidades de extensa el contacto es más frecuente, que en otras modalidades. También es más frecuente el contacto de las madres con los menores acogidos, mucho más las madres que los padres. Como veis, luego la frecuencia puede variar también. Hay otra lectura que conviene considerar, que es el hecho de que en extensa, en las familias extensas, los contactos son más frecuentes, pero además son en una, frecuencia más variada. Los hay mensuales, los hay quincenales, los hay semanales, los hay a diario. Mientras que en las otras modalidades de acogimiento, estas formas de esta frecuencia de contactos es mucho más sencilla, y esto está indicando probablemente que los contactos están regulados, mucho más regulados que en el caso de los contactos que se establecen con familia extensa. Las frecuencias, veis, más concretas y más reguladas. En este otro gráfico se observa el tipo, no ya la frecuencia de los contactos, sino el tipo de contactos. Y en el tipo de contactos, nuevamente nos sorprende el hecho de que no haya
pues en algunos casos apenas el 20% de los niños tengan contacto, como hemos dicho anteriormente, pero nuevamente se observa el mismo patrón en cuanto al tipo, a la forma de contacto. En extensa, las familias extensas tienen más diversidad en cuanto al tipo de contactos, no solamente más frecuencia y más variadas frecuencias, sino también contactos más variados, de manera que alternan las visitas con las salidas, incluso convivencia en algunos casos, el contacto de tipo informal, telefónico, etcétera, etcétera. Es decir, las familias extensas tienen más frecuentemente contacto, y ese contacto es más variado en sus modalidades. En el caso de las familias ajenas y de las familias acogedoras de urgencia, como se puede ver, esos contactos son están mucho más limitados, y nuevamente la impresión que nos dan los datos es que estos contactos están nuevamente mucho más regulados. En esta gráfica expresa un poco la información que tienen los acogedores acerca de la situación actual de los padres de los menores. Bueno, el panorama no es muy halagüeño, la verdad. Resulta que si observamos en el gráfico, la información indica que aproximadamente un 14% de estos padres están recuperados de las circunstancias que llevaron seguramente al menor al desamparo. Hay un pequeño porcentaje, un análogo porcentaje del 13% que también si no están recuperados, están recuperándose, y a partir de ahí todo lo que tenemos es o bien serios problemas, es decir, el cuarto de la muestra tiene dificultades que no están superadas todavía, sino que están plenamente viviendo los padres en este momento. Hay un 10% de padres que están fallecidos, un 7% de padres que están desaparecidos, es decir, sencillamente no se conoce su paradero, se fueron de casa, aparecieron, no sabemos dónde están, y directamente un 32% de los acogedores nos han dicho que no tienen información alguna de dónde están los padres del menor. Bueno, esto, claro, a nadie se le oculta que este panorama de los padres está directamente relacionado con las posibilidades de reunificación familiar en el acogimiento. Y las posibilidades que parece deducirse de estos datos son más bien poco halagüeñas. Podrían a un pequeño porcentaje, solamente a un pequeño porcentaje de familias y de menores. Vamos a abrir otro bloque ahora. Es un bloque sobre acogedores y acogedoras. Ahí vamos a tratar algunos temas relacionados con las familias y el funcionamiento familiar de estas familias acogedoras. Empezamos por quizá lo más importante. Quizá lo más importante es asegurarnos, y esto esta seguridad no la teníamos cuando empezamos el estudio, de que asegurarnos de que las familias acogedoras en todos los casos estaban atendiendo adecuadamente las necesidades básicas de los menores, y los menores en ningún caso estaban en una situación que pudiera ponerse su bienestar en riesgo. Y esto nos preocupaba. Los datos del estudio indican que las familias acogedoras, en términos generales, satisfacen adecuadamente las necesidades básicas de los menores, que satisfacen mejor lo que tiene que ver con las necesidades materiales de los menores, tiene que ver con su alimentación, su vestido, la atención de las necesidades relativas a la salud, la higiene, mejor, los hogares están suficientemente equipados, los vecindarios están normalmente atendidos con recursos adecuados. Es decir, en estos aspectos materiales la satisfacción de las necesidades es muy elevada, y esto en el gráfico que tenéis aquí en la pantalla pues es el reflejo de esta barra que aparece aquí, que casi alcanza los 100 puntos. Esta escala, la escala de bienestar infantil, que es la escala que aplicamos para evaluar esta situación, puntúa un máximo de 100 puntos.
En el caso de la atención de las necesidades materiales básicas de las que estoy hablando, las familias puntúan una media de 97,5%, de manera que es prácticamente al máximo de lo que se puede puntuar, ¿no? Sin embargo, los datos también indican que en otros aspectos, no ya los materiales, que son la base, el fundamental, sino otros aspectos que tienen que ver con la socialización, la supervisión educativa de los menores y la motivación y el grado de colaboración con los profesionales y los servicios. Las familias tienen un margen todavía de mejora significativo, un margen de mejora significativo que es más elevado, mayor, en las familias acogedoras de extensa, que son las que puntúan un poquito por debajo. Esta es la barra que aparece aquí donde dice socialización y supervisión. Estamos hablando de una puntuación que no alcanza los 92 puntos, es decir, que tenemos todavía un margen interesante de mejora en este aspecto. Una de las cosas que tiene la escala de bienestar infantil es que es una evaluación directamente incardinada con la intervención, de manera que el análisis de estos datos nos indica qué aspectos están más necesitadas las familias de apoyo, y en los aspectos en los que están más necesitadas las familias de apoyo para mejorar lo que la atención que ya prestan a los niños tiene que ver con niños y a las niñas, tiene que ver precisamente con esto que estoy diciendo, con estos aspectos educativos. Este cuadro, que viene a continuación, analiza la realidad del funcionamiento de las familias desde una perspectiva ligeramente distinta, pero complementaria a la que acabo de enunciar. Y se refiere a la estimulación psicológica que los hogares, las familias, prestan a los menores. Esta estimulación tiene que ver con la variedad de las experiencias, con la provisión de materiales de aprendizaje, con el clima emocional y familiar, en fin, con una serie de variables que en su conjunto tienden a promover, cuando se producen adecuadamente, el desarrollo de los menores, tanto a nivel cognitivo como emocional. La escala que hemos utilizado para evaluar esto es una escala muy conocida en este contexto de investigación y de intervención, que es la escala Hong. Bueno, los datos de nuestro estudio revelan que las familias que mejor puntuación obtienen en esta estimulación psicológica son las familias de urgencia, y que, con mucha diferencia, las que peor puntúan en estas escalas de estimulación psicológica son las familias de extensa. Y este patrón que veis aquí, porque la escala tiene diferentes aplicaciones en diferentes edades, los tramos de edad están ahí en la transparencia, pues esta aplicación, esta constante, se va a mantener en todos los niveles de edad. De manera que observamos que las familias extensas son las que puntúan peor en esta escala, y también cuando lo evaluamos en términos generales. Las diferencias son significativas entre las familias de urgencia y las familias de extensa, también entre las familias de ajena y las familias de extensa. Las familias, mientras que las familias acogedoras de ajena tienden a puntuar en el límite, en la zona media, pero en el límite superior, queriéndose ir hacia arriba, queriéndose ir hacia familias a la excelencia en la estimulación, las familias acogedoras extensas tienden a puntuar en el límite, en la zona media, pero en el límite inferior, yéndose más bien hacia la parte inferior de puntuaciones, ¿no? Es así particularmente en el caso de las puntuaciones que obtienen las familias extensas en el tramo de la adolescencia. Como parte de la descripción de estas características y de este funcionamiento familiar, también se estudió los estilos educativos de las familias. Como podéis ver en el gráfico, el estilo educativo predominante
en todas estas familias es el estilo llamado el estilo democrático. Este estilo, es un estilo que permite, digamos, a los padres combinar diferentes características, en este caso los acogedores, diferentes características, tanto como, por un lado, el control, la expresión de afecto, permitir a los niños que participen en las normas, en fin, conducirse de una manera respetuosa y al mismo tiempo firme con los niños. Este es, por lo tanto, el estilo educativo más frecuente entre los acogedores. Ahora bien, hay que destacar que los acogedores de extensa son los que puntúan menos en esta escala de pauta democrática de socialización, y por el contrario los que puntúan más en la pauta autoritaria. Estas diferencias, aunque en la gráfica se ven pequeñas, son estadísticamente significativas, lo que indica que verdaderamente hay un patrón distinto en la manera que los acogedores se producen educativamente con los menores acogidos. Bueno, en esta gráfica lo que se analiza tiene que ver con los apoyos, las necesidades de apoyo y la satisfacción con las necesidades de apoyo que los acogedores han podido sentir en el último, en el periodo muy recientemente anterior a la recogida de los datos para la investigación. Son datos generales sobre qué necesidades se sienten, perciben los acogedores, tanto en los aspectos de apoyo psicológico como en los aspectos relativos a necesidades acerca del acogimiento, y el grado de satisfacción con el apoyo recibido. Como veis en el gráfico, las familias extensas, acogedoras extensas, son las que expresan menos necesidad, y también, consistentemente con esto, las que menos satisfacción muestran con el apoyo recibido. Sin embargo, las familias de urgencia son las que expresan más necesidad de apoyo y las que se muestran más satisfechas con esta necesidad. Da la impresión de que esta percepción de necesidad parece un poco escasa en el caso de extensa. Tiene que ver un poco también con las realidades sociales, familiares de estas familias de extensa, con el perfil familiar social de estas familias de extensa, muy ocupadas generalmente en salir adelante a final de mes y con una serie de dificultades en su perfil, y que no perciben tanto, o parecen percibir menos intensamente, las necesidades que tienen que ver con el acogimiento, más las necesidades de apoyo económico de otro tipo y menos las necesidades de este tipo, ¿no? Esto parece que está relacionado un poco con este perfil. Y en el caso de las familias de ajena, y en el caso muy particular de las familias de urgencia, está claro que las familias de urgencia pues tienen un perfil, digamos, unas expectativas y una formación y unas expectativas sobre el acogimiento que les permite, por un lado, percibir estas necesidades más claramente, y por otro lado ser más exigentes también y mostrarse más satisfechos con estas necesidades cuando son correctamente complementadas. Uno de los aspectos que se evaluó del funcionamiento familiar fue el grado de estrés relacionado con el ejercicio de la parentalidad, en este caso del acogimiento. Como pueden ver se puede ver en este gráfico, las familias extensas son con diferencia las que ejercen esta labor con un mayor nivel de estrés, y las familias de urgencia las que menos. Las familias ajenas están en un punto intermedio. Hay que hacer notar que prácticamente una cuarta parte de los acogedores que hemos estudiado en nuestra muestra puntúan en un nivel de estrés muy elevado, de manera que un 25% de todos los acogedores están ejerciendo su labor de acogimiento en un contexto de enorme presión, de enorme estrés. De esta cuarta parte de acogedores que están en esta situación, la mayor parte pertenecen al grupo de familias extensas.
lo cual indica que estas familias están en una situación de dificultad superior a la que puedan estar el resto de los acogedores. También hay que decir que el estrés y las dificultades que se encuentran en estas familias, en el caso de extensa y ajena, tiene también perfil distinto. El caso del estrés en las familias de extensa está más relacionado con estas dificultades y este perfil social familiar y cómo resuelven todos estos problemas, mientras que en el caso de las familias ajenas el estrés proviene muy especialmente de las dificultades de adaptación y de problemas que pueden encontrar con los menores acogidos. Este cuadro creo que expresa claramente estas dificultades. Comentamos algunos de los aspectos que tienen que ver con la intervención profesional. El primero de ellos tiene que ver con los seguimientos de estas familias. Los seguimientos, según los datos de nuestro estudio, la mayor parte de las familias que estudiamos habían tenido algún seguimiento, el 80%, creo recordar, algo así. Pero cuando analizamos la ratio de seguimientos en función de la duración del acogimiento, los porcentajes, la ratio cayó muy significativamente cuando se analizaron diferencialmente las dos medidas de las dos modalidades de acogimiento, extensa y ajena. La ratio, en términos generales, la media de acogimiento, de seguimientos en función de la duración del acogimiento no llega a un seguimiento al año por familia participante. Se queda en 0,78. No llega, a un seguimiento al año. Y analizando la distinción entre extensa y ajena, se puede ver que en el caso mientras que en ajena la ratio es de 1,53, o dicho de otra manera, aproximadamente 2 seguimientos cada 3 años, esta ratio en el caso de las familias acogedoras extensas es de 0,6, o dicho de otra manera, un acogimiento, apenas un seguimiento, cada 2 años. Esto está mostrando claramente que el esfuerzo por el seguimiento, el trabajo con estas familias, el acompañamiento con estas familias es sensiblemente distinto en una modalidad de acogimiento que en otra. Por si no hubiera quedado suficientemente claro lo que acabamos de decir en cuanto a la ratio de seguimientos, otra dimensión muy significativa del apoyo y del trabajo que se hace con esta familia tiene que ver con la formación recibida para el acogimiento. Cuando analizamos esta formación, los porcentajes de familias que han participado en actividades de formación, las diferencias son verdaderamente abrumadoras. En el caso de las familias de urgencia, acogedoras de urgencia, de las 14 que vimos, que eran las 14 que había entonces acogiendo a menores, literalmente el 100%, es decir, todos habían participado en actividades formativas. Cuando vemos la situación de las familias acogedoras ajenas, aproximadamente el 75% de estas familias habían participado en actividades formativas. Y solamente apenas un 25% de las familias, mientras que en el caso de las familias acogedoras extensas, apenas un 25% de estas familias habían participado en actividades de formación. Lo que contrasta enormemente con todo lo que acabamos de decir acerca de las necesidades, acerca del perfil de estas familias, como hemos estado viendo. Es evidente que la formación, este modelo que estamos viendo aquí, esto que tenemos aquí, hay que invertirlo, hay que trabajar en un modelo más de seguimiento y formación y reforzar obviamente la parte correspondiente, la formación correspondiente a familias. Le pedimos a los acogedores que hicieran una valoración de su colaboración con los servicios de protección de menores, y cuando se pidió esta información, ahí tenéis un poco los resultados. Los resultados indican, digamos, hay un gran contraste, parecen haber como dos números. Por un lado tenemos la distribución que está partida en dos partes, Por un lado hay un buen porcentaje de familias que se consideran
satisfechas con el grado de colaboración con los servicios de protección de menores, el 28% aquí. También hay un porcentaje muy importante de familias que aquí dicen que están satisfechas con su relación, pero aparte, el resto de la distribución, tenemos un grupo de familias que dice que, bueno, que aquello no va demasiado bien ni mal, y un buen número de familias, aproximadamente una cuarta parte de las familias, que se muestran abiertamente en desacuerdo, en descontentas con la satisfacción, con la relación, con los servicios de protección de menores. Bueno, es obvio que hay que intentar llegar a todas las familias, hay que, digamos, mejorar, acercar la intervención y procurar que este grupo significativo de familias que están poco satisfechas, poco contentas con el funcionamiento y con su relación con los servicios, se altere definitivamente. Es obvio que hay que entrar en un nuevo modelo, y este modelo pues debe hacer cambiar estas proporciones que se ven en este gráfico. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que hemos venido contando del perfil de estas familias, en unos casos y en otros, algo en lo que todas las familias, y esto quiero resaltarlo, todas las familias, tanto de extensa como de urgencia como de ajena, nos han manifestado claramente, es que están muy satisfechas con el acogimiento, con la experiencia de ser acogedores. Eso no resta no quita que no hayan tenido dificultades o puedan mejorar en algunos aspectos, pero no hemos encontrado diferencias a la hora. Primero, el grado de satisfacción con el acogimiento es muy elevado, y segundo, no existen diferencias cuando analizamos unas modalidades de acogimiento de otras. Así que con sus perfiles distintos, todos muy contentos, muy satisfechos con el funcionamiento de los acogimientos y con la experiencia de ser acogedores. Me parece que he llegado aquí. Dejo ahora a Jesús Palacios para daros esta parte.